ADN Podcast. ADN Podcast. Voces con contenido. Cada día nos bombardean con noticias urgentes, impactantes y a veces completamente innecesarias. No desesperes. Aquí tienes una pausa necesaria. Leo Honores te cuenta lo importante, sin titulares catastróficos, sin estresarte. Relájate, ponte cómodo o cómoda y escucha lo que realmente vale la pena. O las risas. Hola, el gobierno anunció que con las compensaciones propuestas en las cuentas de la luz, solo se van a reducir en más o menos 2.000 pesos. Un monto que muchos consideran simbólico frente al impacto del error u horror tarifario. Además, ¿qué hacemos con 2 lucas? Eso no sirve para nada. Antes, hace como 35 años, era un platal. Mamita la plata que tenía ese hombre. Pero hoy no se hace mucho con eso. Según la Comisión Nacional de Energía, esta medida representaría una rebaja promedio de cerca del 2% en las facturas eléctricas a contar de enero del próximo año. Demos gracias por esto. Muchas gracias, amoroso. Pero las empresas generadoras negaron que haya un acuerdo concreto con el gobierno. Y no solo eso, sino que también cuestionaron tanto las cifras como el calendario anunciado para las compensaciones. Alegan que no han sido parte de esta negociación. Pero en ADN le preguntamos al viceministro de Economía y Energía, Álvaro García, ¿cómo es este entuerto? Esto nos dijo. El comunicado que hacen generadoras ayer señala que van a devolver 113 millones de dólares tal cual se lo había indicado el gobierno. Ellos optan por decir que este no es un acuerdo. Yo creo que es irrelevante la palabra. Lo que importa es que los chilenos van a recibir de vuelta lo que les corresponde y lo que el gobierno le había señalado a las generadoras que debían hacer. Me cuesta entender por qué señalan que no hay un acuerdo, pero es un problema de ellos. El debate también se ha mezclado con otros temas. Por ejemplo, en el Congreso hay quienes cuestionan que el gobierno haya descartado adelantar la devolución, catalogando esto como impresentable, considerando el daño al presupuesto de las familias chilenas. También el Banco Central informó que va a analizar si es que este error tuvo efectos relevantes en la inflación, y esto sería súper jodido, revisando entre otras cosas si es que se alteraron las proyecciones macroeconómicas. Calcula el nivel de condorazo. Chuta, en realidad, qué cagada, ¿no? Pero mientras todo esto pasa, nosotros los clientes seguimos pagando y esperando. Sí, bon. Pensando en eso, este es el presidente de Conadecus, Estefan Larenes. Que se aclare si esto va a ser en todos los lugares de Chile 2.000 pesos o no. Lo que había propuesto la Comisión Nacional de Energía era que se iban a aplicar los porcentajes del daño que se le causó a cada consumidor en sus localidades. Y claramente, si lo hacemos que sea universal para todos de un mismo monto, algunos van a salir beneficiados y otros van a salir perjudicados. Los de la región metropolitana, que tienen un daño bastante menor, no es lo mismo con el daño que tienen los de la tercera, la cuarta y la quinta región, que son mucho mayores y que son más relevantes. Y una derivada más, lo que pasa con la acusación constitucional en contra del exministro Diego Pardo. El oficialismo obtuvo la mayoría en la comisión que la va a revisar. En paralelo, la oposición llegó a la Contraloría impugnando el financiamiento que ha recibido el exministro para su defensa. Porque claro, es ahora exministro, tendría que pagar chinchín de su propio bolsillo nomás sus abogados. La Corte Suprema ratificó su decisión de expulsar a la jueza Verónica Sabaj. Rechazó el último recurso de reconsideración que había presentado la magistrada y con esto se cierran las instancias para revertir la sanción, al menos las nacionales. De esta manera, Sabaj queda inhabilitada definitivamente para seguir ejerciendo funciones judiciales luego de su participación en el denominado caso Audios o Hermosilla. Sus abogados, acuérdate, habían presentado un recurso de reposición alegando un trato desigual de parte de la Suprema, porque claro, comparaban su situación con la del juez Antonio Ulloa, que no fue sancionado, pese a que tenía acusaciones similares. Ahora, en la resolución se establece que Sabaj incluyó violaciones a los principios de probidad, imparcialidad e integridad de la magistratura por su actuación con el abogado Luis Hermosilla. Esta es la ministra vocera de la Suprema,
María Soledad Melo. Y teniendo presente que los argumentos esgrimidos no logran desvirtuar lo resuelto con fecha 30 de septiembre del año en curso y que los nuevos antecedentes fundantes se refieren a un cuaderno de remoción que ha sido incoado en contra de otro miembro del Poder Judicial, el que fue ponderado en su mérito, se acordó desestimar el recurso de reposición que ha sido deducido por la defensa de la ministra señora Verónica Sabaj Escudero. En paralelo también se han ido conociendo algunos detalles de la querella que está preparando la Fiscalía en contra del exfiscal Manuel Guerra, que justamente enfrenta esta situación por sus vínculos con Hermosilla. Básicamente, el Ministerio Público acá está revelando una cadena de favores y detalla cómo Guerra habría orientado investigaciones de acuerdo a lo que le decía Luis Hermosilla. Está tirado el chancho en este país. En materia política, la última encuesta CEP reveló un virtual empate técnico entre Janet Jara y José Antonio Kast, ambos con cerca de un 27% de las preferencias. También se establece que el 85% de los consultados asegura que va a votar con certeza en las próximas elecciones, o sea, hay interés, al menos, en participar. Dentro de ese contexto, el presidente Boric volvió a criticar el uso de bots en campaña y cuestionó la integridad de los apoyos digitales. Porque claro, tú sabes, por redes sociales se usan muchas noticias falsas. Últimamente han aparecido incluso hasta algunas publicaciones usando inteligencia artificial. En fin, hay todo un lío allí. Sí. Pero el presidente no aludió a nadie, no lo dijo. Sin embargo, José Antonio Kast, pese a que no había sido nombrado, se calzó el guante, poncho y el sombrero y respondió: que ustedes pongan esto como ejemplo o como prioridad es un mensaje también para los adultos. Es un mensaje también para, quienes ocupan bots para hacer campaña. Es un mensaje para todos. El presidente Boric ya reconoció la derrota. Cuando él se dedica a interpelar a un candidato, cuando él utiliza cualquier punto de prensa para hacer campaña política, ya no por la candidata, sino por su imagen, creo que el gobierno ya reconoció su derrota. Y también otros temas no menos relevantes que han estado en la agenda en materia judicial son formalizados los 5 detenidos por el secuestro con homicidio de Krishna Aguilera. La Fiscalía busca reformalizar a Juan Beltrán, quien es el principal sospechoso de este crimen. Una persecución policial terminó con un delincuente herido a bala. Esto pasó en Renca. Los asaltantes intentaron escapar de carabineros disparando. 3 de los detenidos son venezolanos con situación migratoria irregular. Y por más de 2 semanas se extiende el paro de los trabajadores del SAC. Diariamente se pierde $1 millón en carne que no se puede vender, de acuerdo a las estimaciones de los productores de ganado. Soy Leo Honores y esta fue una pausa necesaria. Hasta aquí el capítulo de hoy, pero no te preocupes, el mundo seguirá girando con noticias y memes, para bien o para mal. Si quieres estar informado sin estresarte y reírte para no llorar, este es tu podcast, Una pausa necesaria, disponible en adn.cl, Spotify y plataformas digitales.